para todos los asistentes a este CIPAS número 2. La idea de este CIPAS es hacer un recuento de la situación económica colombiana a partir de las cifras, de tal forma que podamos hacer un análisis precisamente de esto hasta nuestros días y de igual manera poder hacer un análisis también de la situación de las relaciones internacionales que tiene en este momento Colombia con los Estados Unidos y de pronto cómo esto puede llegar a afectar la economía también de los dos países. Entonces, comenzar mencionando en estas CIPAS que hay que tener claro cómo se clasifican los sectores económicos en Colombia. Entonces, saber que hay un sector primario, secundario y terciario, ¿cierto? Es decir, que ese sector primario es aquel que también se denomina como un sector agropecuario, un sector agrícola, que el sector secundario también se denomina como un sector de transformación, ¿cierto? Y el sector terciario, que se lo denomina también como un sector de los servicios. Entonces, en el sector primario, como menciona aquí la lámina que ustedes están observando, se dedica es a la extracción de recursos naturales como la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la minería, entre otras cosas. Si de pronto eh, en Colombia más bien usted se encarga de transformar esos recursos naturales en productos industriales, entonces ya se le denomina como un sector secundario o el sector de la transformación, ¿cierto? Como las manufacturas, como la construcción, la producción de energía, entre otras cositas. Pero si usted de pronto tiene su negocio, un hotel, un restaurante, presta algún tipo de servicio, entonces usted haría parte del sector terciario o el sector de los servicios, que en Colombia pues abarca una amplia gama de actividades como el comercio, que el transporte, los servicios financieros, la educación y pues lógicamente la salud, entre muchos más. Ahora, si hacemos un recuento de la situación económica del país, pues siempre habrá que tocar los mismos indicadores como el Producto Interno Bruto, las tasas de inflación, que las tasas de desempleo, que el valor del dólar, entre otras cosas. Entonces, comenzar con el Producto Interno Bruto. Ya ustedes conocen como estudiantes de macroeconomía, de microeconomía 2, de macroeconomía 2. Entonces, ustedes ya conocen cómo se calcula también, conocen cómo se calcula el Producto Interno Bruto y que saben también que este puede ser calculado a partir de datos reales, ¿cierto? Como datos nominales, por eso llamamos un Producto Interno Bruto nominal y un Producto Interno Bruto real, es decir, un Producto Interno Bruto que no incluye el fenómeno inflacionario y un Producto Interno Bruto que sí incluye el fenómeno inflacionario, que es el Producto Interno Bruto real, ¿sí? Entonces, en este gráfico podemos observar cómo ha sido el comportamiento de las tasas de crecimiento anual, porque el Producto Interno Bruto sirve es para determinar si hay crecimiento, ¿cierto? O no de la economía, cuál ha sido su comportamiento. Y aquí las cifras están desde el 2006 hasta el 2021, ¿cierto? Y se proyectó para el 2022, pero pues es muy similar el datico. Entonces, el Producto Interno Bruto real para el año 2006 se ubicaba en una tasa de crecimiento del 6,7% y se ha venido entonces evolucionando de esa manera. Para el 2007 se mantiene,
para el 2008 disminuye a un 3,3% y para 2009 cae, ¿cierto? Cae al 1,1% esa tasa de crecimiento. Si de pronto alguno de los asistentes a este CIPAS nos puede de pronto dar a conocer si se acuerda o si ha leído o, o si tiene conocimiento sobre por qué la tasa de crecimiento anual disminuye en 2008 y sobre todo en 2009. No sé si de pronto alguien conozca el porqué de esta situación. Y si conoce, entonces por favor abre su micrófono y nos comenta desde su perspectiva por qué cree que para esos años 2008 y 2009 el crecimiento disminuye. Bueno, entonces vale la pena destacar que las tasas de crecimiento para el año 2008 y 2009 disminuye abruptamente de 3,3 y cae al 1,1% en la medida que, en la medida que en 2008, si ustedes no lo recuerdan, pero si de pronto quieren googlearlo, entonces en 2008 se da la crisis financiera en Estados Unidos. En 2008 los bancos en Estados Unidos comienzan a caerse como unas fichas de dominó, uno por uno van cayendo por los Eso fue impagos de... como cuando hubo la crisis de, a nivel global, ¿no fue? Exacto, ¿qué te acuerdas de eso? Sí, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas? La No me acuerdo si algo que fue sobre un tema de la crisis global, pero pues que hubo una afectación tanto económica o en los hogares, en el tema comercial, pero pues Ujú. no es así relevante lo que recuerdo, pero sí es algo así. Listo, entonces déjame recordarles, en 2008 resulta que hubo una crisis en Estados Unidos porque los bancos desde años atrás, estoy hablando desde la era Clinton, creo que era con Clinton, sí. La idea era que los norteamericanos tuvieran casa propia. Ese era como el deseo del presidente en ese entonces. Se le pide a su Reserva Federal que apoye esto con las tasas de interés bajas y esas cosas, que disminuir los requisitos tan grandes que siempre hay para compra de vivienda. Y pues es un hecho que si aquí en Colombia es difícil comprar vivienda, pues en Estados Unidos es 3 veces más complejo. Entonces los bancos deciden y comienzan a prestarle a los norteamericanos para que cada norteamericano ojalá tuviera casa propia, pero disminuyen tanto los requisitos para esto que le prestan a todo el mundo, ¿cierto? A cualquiera, digámoslo así. ¿Y qué sucede cuando a ti te prestan, pero realmente tú no tenías la capacidad para que te prestaran ese dinero? Entonces la gente empieza a quedarle mal a los bancos, a dejar de pagar sus cuotas y los bancos, pues, eh, no dicen nada, se quedan callados y por eso es que se denomina como una burbuja, porque eso fue creciendo, fueron creciendo los impagos de las personas hasta cuando llegó en el año 2008 y ya los bancos no pudieron resistir más los impagos de las personas y explota la burbuja inmobiliaria que le llamaron. Los bancos se Es- declaran en quiebra, dicen no podemos más. Fue una cuestión terrible, por lo menos en Estados Unidos fue complejo porque es que se cayeron bancos tan importantes como el JP Morgan, si yo sé que ustedes lo han escuchado, JP Morgan, se cayó el Morgan Stanley, se cayó el banco Wachovia, que es el cuarto banco más importante en el mundo. Sí, se caen una serie de bancos y siempre
cuando sucede algo con el sistema financiero es el que más garantías tiene sobre cualquier otro sector. ¿Quiénes salen a, en ayuda de los bancos, del sistema financiero? El mismo gobierno. O sea, el mismo gobierno es el que dice, bueno, vamos a apoyar a los bancos eh, y el mismo gobierno destina miles y miles de millones de dólares para solventar la crisis del sistema financiero. Esos miles y miles de millones de dólares estuvieron estimados en ese entonces, estuvieron estimados en la sumatoria del Producto Interno Bruto de Colombia, de Ecuador, Chile y otro país de Sudamérica que en este momento no lo recuerdo, pero era sumar los Producto Interno Bruto de esos cuatro países sudamericanos, fue el valor del salvamento que destinó el gobierno de los Estados Unidos para salvar precisamente al sistema financiero. Y cuando eso sucede, entonces, como todo lo que suceda en Estados Unidos o lo que suceda a nivel internacional repercute en Sudamérica, ¿sí? Especialmente lo que suceda en Estados Unidos. Puede ser que lo que suceda en Alemania no tenga tanta repercusión en Colombia, pero lo que suceda en Estados Unidos tiene una repercusión casi que directa en países como el nuestro, en Colombia. Y por eso las tasas de crecimiento caen, pero afortunadamente de otra manera, no desde la perspectiva de los créditos hipotecarios, porque esa política que se tomó fue en Estados Unidos, pero no redundó en el mundo entero. Aquí no se pidió que los bancos también disminuyeran los créditos, ni los requisitos para los créditos. A Pero, raíz, dime. perdón, tutor, una pregunta. El tema del desempleo, cuando aumentó el desempleo, el tema de la demanda de las exportaciones, todo el tema de cuando hubo el tema de la poca inversión de extranjeros, algo así, de las exportaciones, sí, de las extranjerías, ¿eso fue en el 2009 o fue en el 2018? No recuerdo muy bien qué fue también el tema de la afectación. Si no estoy mal, también fue tema de afectación en ese entonces también, ¿no? En Pero no ese me acuerdo. entonces, sí, en ese entonces precisamente porque aquí los bancos, como te decía, aquí los bancos no bajaron las tasas de interés ni se disminuyeron los requisitos para comprar vivienda de parte de los colombianos, no. Pero como lo que sucedió en Estados Unidos sí redunda en el mundo entero, porque efectivamente si los norteamericanos no tenían la capacidad de pagar sus créditos allá, pues lógicamente eso iba a redundar en otras partes del mundo como en el nuestro, en Colombia, porque pues ¿disminuye qué? Disminuye la inversión extranjera directa, ¿cierto? Entonces estamos mal allá, por lo tanto, no podemos invertir en el resto del mundo. Y eso fue lo que sucedió con Colombia. La tasa de crecimiento, que depende en gran medida también de la inversión extranjera, de que otros, de las remesas y todo eso, ¿qué son las remesas? Pues que simplemente un señor de Estados Unidos le mande platica a su hijo que se encuentra en Colombia, ¿cierto? Ejemplo. Entonces, eso es lo que se denomina una remesa. Y si las remesas disminuyen, pues esto también afecta precisamente a las tasas de crecimiento, y que el Producto Interno Bruto, bueno, y a todos los sectores, y de ahí en adelante a muchos otros eh, indicadores como la tasa de desempleo, entre otras cosas. Entonces, mire que lo bonito de analizar el Producto Interno Bruto, pues no es tanto dedicarnos a sacar el Producto Interno Bruto y que entonces que Y es igual al consumo más la inversión más el gasto y que las exportaciones y las importaciones, sino si ya tenemos los datos, ojalá analizarlos. ¿Cuál es el otro dato que ustedes ven que fue complejo de acuerdo a este gráfico? ¿En qué año ustedes vieron que disminuyó o se cayó el Producto Interno Bruto? En 2020. 2020, ¿y por causa de qué? Eso fue ya no me acuerdo. Eso no fue como el tema del La COVID, algo así. pandemia,
Exactamente, sí, señores. Es que eso fue hace 5 añitos nomás. Es que el tiempo pasa rápido, ¿no? Ya 5 años Exacto. después de esa pandemia pareciera que fuera ayer, ¿no? Yo no sé si les pasa a ustedes. Pero lo cierto es que hasta 2019 teníamos una tasa de crecimiento relativamente estable, ¿cierto? Venía creciendo porque si ustedes miran el gráfico, desde 2013 venía con un 5.1, baja al 4.5, baja al 3.0, baja al 2.1. En 2017 baja todavía más al 1.4 y comienza un momento de crecimiento en 2018, entonces al 2.6, en 2019 al 3.2 y ¡pum! La economía colombiana se cae en 2020 al -7.3 y por motivo de una pandemia global. Que la pandemia comenzó en el año 2019, ¿cierto? Comienza en diciembre de 2019, comienza esa pandemia, comienza el virus a expandirse por todo el mundo, porque en la ciudad de Wuhan, entonces una persona que no se cuidó y empezó a viajar a otros países y eso se fue esparciendo. Y lógicamente todo esto llega a Colombia, cuando un momento a otro llega a Colombia y en Colombia llega en el mes de marzo, si no estoy mal, en marzo de 2020. A marzo, sí. Sí, ¿cierto? Fue cuando empieza el confinamiento y una cosa con la otra. exacto, sí. Entonces nos dicen, bueno, hay que encerrarnos y después viene la vacunación y viene todo esto. ¿Y qué sucede? Al -7.3% se cae la economía porque lógico. Si tú no puedes salir a la calle, tú no puedes consumir. Y lo que mantiene la economía de cualquier país es el consumo. El consumo es lo más importante que puede haber. Por eso el, el salario es tan importante que haya un incremento acorde de los salarios para las personas. No vamos a decir que entonces hay que subir el 50% de los salarios a todo el mundo para que todo el mundo consuma más. Pues no, pero hay que ser relativamente justos y decir que sí, el salario, por lo menos el salario mínimo mensual legal vigente, debe incrementarse a un ritmo que haga que la economía precisamente se dinamice. Entre más gane la gente, más consume y más ahorra, y eso es importante para todos, para el sistema financiero y todo lo demás. Entonces, hay un confinamiento, los hoteles se cierran, no hay turistas, no hay restaurantes, no hay discotecas, no hay absolutamente nada. Entonces, -7.3%. Afortunadamente, en 2021 o a finales de 2020 empieza a mejorar la situación, se da apertura a muchos sectores y en 2021 definitivamente se abren todos los sectores de la economía, vuelven los turistas, vuelven a abrir los hoteles, vuelven las discotecas, vuelven, etcétera, etcétera, todo. Y por eso hay un crecimiento tan abrupto de -7.3% al 11%. ¿Sí? Cualquiera diría, uff, tener crecimientos del 11% espectacular, pero lógico, son cifras porque como todo estaba cerrado, de un momento a otro todo se abre y se empieza la dinamización de la Se economía reactiva la y economía. crece, se reactiva. Exactamente. Ahora, si nosotros luego para 2023 7.5% y por aquí vamos a ver, voy a buscar la cifra actual del PIB real para 2024. 2024 está en 1.7% con un cierre del 2.0%. Entonces, se ha mantenido el crecimiento económico, pues se ha mantenido y pues a pesar también de todos los problemas que se han presentado. Pero bueno, ahora, con respecto a la inflación, miren el gráfico con respecto a la inflación. También hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos difíciles
y hay momentos que son excelentes, ¿sí? Bueno, no quiere decir que entre más arriba sea excelente, no, en este caso, entre más abajito esté, es excelente. Entonces, vemos unos picos. Hay unos picos, por ejemplo, en el año 2008. Hay un pico máximo por allá del casi 7,5%. Luego disminuye en 2010 a un 2%. Hay otro pico máximo que es el año 2015, otro pico mínimo por acá en el año 2020, ajá, y luego un crecimiento abrupto también desde 2020 hasta el año 2022. Entonces, nuevamente, la pandemia por COVID-19 genera que los precios de los bienes y los servicios pues se disparen. ¿Por qué? Porque pues como la gente está confinada, la gente no produce y cuando hay poquito de algo, cuando hay poco de un bien, ¿qué pasa con su precio? Se dispara. Entonces, eso es lo que ha venido. Afortunadamente, para el 2022 en adelante, ha venido cayendo las tasas de inflación, a 2023 cae, a 2024 cae, en este año lo que va corrido de 2025 cayó aún más y el Banco de la República espera, aunque no creo que se vaya a cumplir, espera que se ubique la tasa de inflación en un 3%. Vamos a ver si se puede. Y asimismo, pues dependiendo de la tasa de inflación, es que crece el salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, bueno, yo no sé por qué tengo este dato de desempleo ahí. El otro dato importante es el dato de la tasa de desempleo. Aquí tenemos un comportamiento de la tasa de desempleo entre 2005 hasta 2024. Podemos observar que ha sido estable, ¿cierto? Un comportamiento estable hasta el año 2019, cuando de 2019 a 2020, ¡pum!, se dispara la tasa de desempleo en Colombia. Nuevamente, ¿por qué? Porque todo lo que sucede en el mundo, todo lo que pasó con el confinamiento, pues genera estas cifras. El La tasa de desempleo llega a índices casi del 16%. Eso nunca se había visto. Miren ustedes que pues, eso nunca se ha visto, 16%, pero pues es algo totalmente lógico que haya sucedido porque pues la gente en lugar de trabajar le tocó confinarse. Afortunados muchos de los que pudimos trabajar, seguir trabajando durante el confinamiento a través de los medios virtuales. Yo no sé si ustedes en esa época, pues me gustaría que me comentaran así rápidamente, abran el micrófono y me comenten si ustedes en ese entonces estaban trabajando, les tocó dejar de trabajar o pudieron seguir trabajando. Yo por mi parte sí pude seguir trabajando porque pues trabajaba en vigilancia, entonces ese fue uno de los sectores pues que no cerraron y se vio afectado pues gracias a Dios no, entonces sí pude seguir trabajando. ¿Y todavía sigues trabajando en ese sector? No, no, ya sé, ¿qué te digo? 2 años más o menos estoy trabajando de digitadora en otra empresa, entonces no, de vigilancia no. Ok, listo. Entonces pudiste seguir trabajando porque definitivamente la seguridad para esa Ante época todo. pues era más importante, claro, importantísimo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos cuente durante la pandemia qué pasó con sus trabajos? Buenos días. Hola, buenos días. Yo también sí pude seguir trabajando porque pues yo trabajo en la salud, aún no estoy trabajando en la salud, entonces pues ese sistema no paró. Excelente. Entonces, mire, interesante lo que nos cuentan. Seguridad, importante. La salud, pues ni se diga. ¿Sí? Nosotros los educadores, pues también. Importante, la gente se tiene que seguir formando. Entonces nos mandaron de forma virtual y empezó la época, ahí sí empezó el momento de
la tercera ola que le llaman la era de la información, de la informática, de conocer a profundidad los sistemas. Porque antiguamente, pues antes del 2020, uno decía, sí, que el computador, que el internet, que manejar algunos programas, no sé cuándo. Pero llega 2020 y es un cambio, ¡pah! Sí, es un cambio abrupto. Es un giro de los 180 grados que le llaman, porque sí o sí, usted tiene que empezar a manejar todos estos sistemas que actualmente manejamos. Por eso mismo es que nuestra universidad, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, es a partir del año 2019 donde también se dispara, ¿cierto? Se dispara la UNAD, porque la UNAD era la única, prácticamente la única universidad en Colombia que sí estaba preparada para mantenerse durante la pandemia. Yo para ese entonces también trabajaba en una universidad presencial y en esa universidad presencial pues nos dijeron, no, pues hagan clases virtuales, sí, miren a ver por qué medio utilicen Meet, creo que es que se llama así, utilicen Meet y pues todo el mundo haciendo como podía, ¿no? Como podía. Pero las universidades no estaban preparadas para eso. Eh, que cada profesor se encargara y solucionara, mejor dicho. En cambio, la UNAD sí lo estaba. La universidad tiene una plataforma increíble y ahora con Teams y con todo esto, pues comenzó a atraer cada vez más jóvenes, cada vez más jóvenes, cada vez más personas de cualquier edad, porque pues la virtualidad es para todo el mundo. Simplemente uno necesita un portátil y necesita conexión a Internet para seguirse formando. Entonces, vean que eh, para terminar el cuento de los datos de indicadores, y ahorita que quiero escucharlos a ustedes sobre la situación entre Colombia y Estados Unidos, ustedes cómo ven esa situación, quiero comentarles sobre la situación fiscal de Colombia, por lo menos de los últimos 2 años, 2024-2025. Colombia, digamos que es el dato complejo, ¿sí? Es el dato complejo. Los datos ya se dieron cuenta que los datos complejos no son que la inflación, porque la inflación está baja. No, el problema no es el desempleo, porque el desempleo, la tasa también está muy baja. El problema no es el valor del dólar, porque el valor del dólar, ¿en cuánto está el dólar hoy en día? ¿Alguien me puede dar el dático? 3.800 y pico, ¿no? ¿Alguien sabe el pico? Lo pueden averiguar ahí. No, ya Y me, bajó, está en 3.700. Espérame, ya te digo. Aunque ese eso, sí bajó. miremoslo de una vez, miremos a ver en cuánto está. Dólar hoy, Tres mil colóquele ahí. ochocientos cincuenta y uno hoy, profe. tres mil tres mil ochocientos ochocientos cincuenta y uno exacto. Entonces el pico es 51, 3.851. Entonces también tenemos un valor del dólar que es totalmente estable, ¿cierto? Ha bajado bastante. Pero, ¿cuál es el problema económicamente hablando que tiene el país? Por lo menos desde 2024. La deuda, ¿sí? Este es un problema de siempre, pero que ahorita sí se agudizó, la deuda. Y hay distintos tipos de deuda. Entonces tenemos la deuda interna y la deuda externa, ¿cierto? Entonces tenemos una deuda interna porque pues también aquí las empresas, las personas le pueden prestar a los gobiernos, el Banco de la República también hace algunos préstamos, eso es como lo que se denomina como deuda interna y está también la deuda externa que para este caso está en un 27,6%. Es un 27,6% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que producimos para la deuda externa, que especialmente es con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros, hay que destinar el 27,6%. ¿Sí? Pero pues esto ha sido histórico. ¿Cuál es el problema? El problema es que en junio de este año, hace poquito, sí, hace poquito, entonces el Consejo Superior de Política Fiscal, el CONFIS, aprobó la activación de una cláusula de escape que le llaman, donde se suspenden temporalmente las restricciones de la regla fiscal. Yo no sé si ustedes lo hayan escuchado por las noticias que han estado todos los días hasta hace unas cuantas semanas hablando de que se rompió la regla fiscal, se rompió la regla fiscal.
Entonces, efectivamente, el gobierno activa la cláusula de escape. ¿Qué significa la cláusula de escape? Que es suspender temporalmente las restricciones de la regla fiscal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Permite, como dice ahí, permite un déficit fiscal mayor al permitido, superando el ancla de deuda de menos 55% del PIB. En palabras comprensibles, simplemente Colombia, y como cualquier otro país, puede tener un déficit fiscal, porque siempre estamos en déficit. Es decir, los ingresos no alcanzan para suplir todos los gastos, ¿cierto? Lo que se recoge realmente no alcanza para suplir los gastos y estamos generalmente en un déficit, pero ese déficit no puede superar un tope. Y en este caso, para poder superar el tope, es que el gobierno activa la cláusula de escape, porque pues no había de otro. Entonces, para que le permita que el déficit fiscal sea aún más profundo, un poco más profundo, pero eso no quiere decir que sea para siempre. Cuando usted aplica la cláusula de escape, para que el déficit, poderlo pronunciar más, no puede superar los 3 años. Entonces, esto iría, si comenzamos en 2025, la cláusula de escape debería ir hasta 2028 y de ahí nuevamente no se pueden tomar más cláusulas de escape y hay que mirar la manera de sobrellevar entonces, de mejorar los ingresos de la nación. ¿Cómo se mejoran los ingresos de la nación? Pues no hay de otra. O sea, venga el futuro presidente que venga, sea del partido que sea, pues va a tener que aplicar una nueva, ¿cómo le llaman? Una nueva, para recoger más plática, se me fue la paloma, ¿cómo es que se llama? Tiene que ser una nueva reforma tributaria, ¿sí? Una nueva reforma tributaria porque no hay de otro. Hay que mirar de dónde se saca plata para poder sobrellevar y mejorar precisamente ese déficit fiscal que tenemos. Y como para que ustedes tengan una noción, una mejor noción de lo que sucede en el país, en este gráfico que ustedes están viendo, se divide en tres, en un color rojo, en un color oscuro y en un color azul. Entonces, ese color rojo es del pastel, es de todo lo que le ingresa al país por impuestos, por las remesas, por todo esto, todo lo que le ingresa al Estado, se van un total de 327 billones para lo que se le denomina como gastos de funcionamiento, ¿sí? Gastos de funcionamiento, que es más o menos como un 60 y pico por ciento para los gastos de funcionamiento. ¿Qué son los gastos de funcionamiento? Pues porque hay que pagarle a los policías, hay que pagarle a los militares, hay que pagarle a los médicos, hay que pagarle a los profesores, sí, todos los que trabajan en la parte pública. Esos son gastos de funcionamiento. Después vienen otros 112.6 billones que hay que destinarlos para la deuda, que ya lo habíamos visto que equivale más o menos como al 27%, ¿cierto? Entonces hay que destinar el 27% de esos 112 billones para pagar la deuda externa, porque pues eso sí o sí hay que pagarlo. Lógicamente han habido muchos gobiernos que para poder mejorar un poquitico la situación, ¿qué es lo que hacen? Entonces hablan con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y piden que haya una refinanciación de la deuda. Y pues eso es algo momentáneo. Como para ese gobierno le sirve, porque pues que es un gobierno que dura 4 años no más. Entonces ellos están pensando simplemente en ellos. ¿M? Pero, ¿ustedes qué opinan? Pónganse en los zapatos. Ustedes tienen una deuda con un banco que yo creo que hasta la tienen en este momento. ¿Qué sucede? Mi pregunta es, ¿qué sucede
cuando usted va al banco y le dice, necesito refinanciar la deuda. ¿Eso qué significa? ¿Usted por qué refinancia una deuda? Reducir intereses, algo así. Bueno, para Lógicamente, pagarla más tiempo. exactamente. Ahí está el meollo del asunto. Entonces, como yo tengo una cuota, dígase que mi cuota es de 500.000 pesos, ¿listo? 500.000 pesos es la cuota. Pero yo en este momento estoy tan mal que yo ya no puedo pagar 500.000 pesos porque es que yo necesito pagar otras cosas. Entonces yo voy al banco, lo mismo, yo voy al Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Y le digo, mira, necesito refinanciar esta deuda. Entonces el banco, el Fondo Monetario dice, vale, no hay problema, usted ha sido un buen deudor, ha pagado siempre lo que es, entonces le voy a ampliar el plazo para disminuir ¿qué? La cuota. ¿Cierto? Es lo mismo, se maneja a nivel internacional igualito. Entonces, si yo estaba pagando 500.000 pesos en un plazo de 10 años, ahora voy a pagar 300.000 pesos, me voy a quitar de encima 200.000 pesos, pero la deuda ya no es a 10, sino a 15 años. ¿Sí? Entonces, por el momento, al gobierno le sirve, al gobierno de turno le sirve haber refinanciado la deuda, pero quedamos engrampados, ¿sí? Quedamos engrampados 5 años más y pues ese es como el común denominador, ¿sí? Y de esto como que no hay una salida, no le vemos salida. Y finalmente tenemos los gastos de inversión, que es el de color azul, que es lo más poquito, prácticamente lo que queda, pues bueno, que sea para inversión. Son 82,4 billones de pesos. ¿Qué es inversión? Entonces es para hospitales, clínicas, colegios, universidades, crear una carretera, hacer un puente que se cayó, bueno, hacer todo esto tiene que ver con infraestructura, salud, educación, entre otras cosas. Pero mire el problema es que la inversión en Colombia es muy baja frente a la deuda externa y a los gastos de funcionamiento, donde la inversión pudiera tener al menos el valor o el porcentaje que tiene la deuda externa, claro, entonces esto mejoraría un poquito más. Pero esa es la situación que actualmente padecemos en el país. Entonces, de esta manera, yo quería darles primero un recorrido con cifras desde la situación económica del país, pero ahora, lo que a mí me gustaría es, ya abordamos esa parte, miremos sus opiniones con respecto a las relaciones internacionales entre Colombia y Estados Unidos, que en este momento se encuentran fracturadas. Am, Antes de eso, quiero también darles como un, una cronología de cómo se ha venido desarrollando esas relaciones, para que ustedes también tengan una comprensión mejor de la situación. Porque para no ir tan lejos, podríamos ir allá cuando se reconoce, por ejemplo, la independencia de Colombia en el año 1822, ¿no? ¿Quién lo reconoce? ¿Quién reconoce la independencia de un país? Pues Estados Unidos, ¿sí? Entonces, si aplicamos los conocimientos de geopolítica, en pocas palabras, tenemos que decir que Alemania, Alemania ejerce un poder completo sobre Europa, ¿sí? Prácticamente, digámoslo así, como Alemania es el dueño de Europa. Luego está otro país potencia, que es Japón. Japón, aunque es un país muy pequeño, se dice que tiene una injerencia total sobre Asia. Entonces, Japón es el dueño de Asia. ¿Y cuántos continentes tenemos? Díganme ustedes.
¿Recuerdan cuántos continentes hay? Norteamérica. ¿Cuatro? La verdad, no me acuerdo. Cinco, ¿cierto? Ah, Cinco casito. continentes. Eso, cinco continentes. Entonces, si Alemania es el dueño de Europa, si Japón es el dueño de Asia, se dice desde la geopolítica que Estados Unidos es el dueño del resto del mundo, ¿sí? Por eso la importancia de Estados Unidos y por eso que se le denomina al presidente de los Estados Unidos, el presidente que tengan, el presidente de turno, se le denomina y se le denominará como el hombre más importante del planeta, al presidente de los Estados Unidos. Y por eso es tan importante las relaciones que tenga el resto del mundo con Estados Unidos, incluyéndonos nosotros, los colombianos. Es muy importante. Entonces, Estados Unidos es el que reconoce la independencia de Colombia en el año por allá de 1822, y, pero hubo una fractura también después en el siglo XX, hubo una fractura porque recuerden ustedes que Panamá era territorio colombiano y Panamá se separó, ¿sí? La separación de Panamá, y eso se dio por allá en el año 1903, perdón. ¿Y quién fue el que apoyó la separación de Panamá, entre Panamá y Colombia? Estados Unidos, ¿sí? Y luego se buscó a través de un tratado como reparar el daño, reparar eso de que pues, la separación y esa cuestión. Entonces hubo una compensación económica y para ese año fue, si no estoy mal, fueron de 25 millones de dólares, que para ese entonces, pues 25 millones de dólares era muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo, estoy hablando de los años, inicios de los años 1900. Ahora, después nuevamente uno como una reconciliación entre Colombia y Estados Unidos, ya con lo que algo más actual, con lo que ustedes ya conocen o han escuchado, que es el Plan Colombia, ¿cierto? Y el Plan Colombia que fue entre el presidente Bill Clinton y Andrés Pastrana, donde las relaciones entre esos dos países, ¡pum!, se disparó. O sea, fue la época de los enamorados, digámoslo así. Entonces, Estados Unidos y Colombia estaban más que enamorados a partir del Plan Colombia, donde era destinar miles y miles y miles de millones de dólares. ¿Para qué? Para combatir precisamente el narcotráfico, y toda esa plática era para asistencia militar y social. Entonces, la panacea se da en ese entonces. Mm, Colombia, por lo tanto, se convirtió pues, en uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos en la región, pero también surgen unos nuevos retos, ¿sí? De la dependencia comercial, que la persistencia del narcotráfico, que la desigualdad en las zonas rurales. Bueno, luego, luego en, hubo otro momento en el cual Estados Unidos y Colombia tuvo otras buenas relaciones, volvieron a enamorarse, porque eso es todo un ciclo, ¿cierto? Y ustedes también lo han vivido con sus parejas, a veces los aman, otras veces, ay, como que no, no tanto, y después oh, nuevamente, y así, todos son ciclos. Entonces viene ahora el acuerdo o la firma del Acuerdo de la Paz en 2016 con el señor, ¿quién fue el que firmó la paz con las FARC? ¿Me recuerdan en el 2016? Ese no fue Santos, Juan Manuel Exactamente, Santos. Juan Manuel Santos. Y Cerró. que con eso entonces cerró 2016 con la supuesta paz. Pues vamos a hablar de una supuesta paz porque no quiere decir que cuando usted firma un tratado de paz, pues todo el mundo va a estar de acuerdo. Por eso se llama un acuerdo, porque uno se sienta a negociar es con los enemigos. Uno no se sienta a negociar con los amigos. Uno con los amigos toma cerveza, toma trago, porque uno es con los enemigos es que se sienta a negociar. Y muchos de los enemigos no estuvieron de acuerdo con eso. Dijeron, no, nosotros no nos vamos a ir a unos lugares específicos, a unas zonas donde el gobierno nos mantenga allá y que vamos a crear unos proyectos. No, a nosotros no nos gusta eso.
A nosotros nos gusta es más bien la plática más fácil por otro lado. Entonces se firma el acuerdo con las FARC y pues nacen, se dice que nacen las disidencias, pero pues no nacen porque pues siempre estuvieron ahí, simplemente personas que no estuvieron de acuerdo con firmar ese proceso. Y entonces, al mismo tiempo que se firma la paz, entonces se comienza un proceso de implementación del posconflicto que le llamaron. Y Estados Unidos también estuvo apoyando eso y enviando pláticas para proyectos agrícolas y sé cuánto, pan, pero con algunas diferencias, ¿cierto?, sobre cómo se abordaba y se seguía abordando el tema de las drogas y de la sustitución de cultivos ilícitos. Y al mismo tiempo, entonces, la influencia china, China comienza, es un país que comienza a crecer estrepitosamente, entonces empieza como a crecer esa influencia de la China y a buscar como ser socio también de otros países, incluido Sudamérica. Y por lo tanto, ahora llega este mandato del señor Gustavo Petro, y entonces dice, bueno, pues si China es tan grande, y pues debe ser muy bueno para nosotros también. Entonces comienza por los laditos a mirar a ver cómo se mete con los chinos, y por eso tanta, tanto que se habló sobre, ¿cómo era que se llamaba? La ruta de la, perdón que se me olvidó, la ruta de la seda, ¿sí? La ruta de la seda, que yo sé que ustedes han escuchado muchas veces por ahí, que es simplemente una situación en la cual pues buscamos nuevos mercados, porque si China se está expandiendo, ¿por qué China es importante? Porque si Estados Unidos es importante porque allá en Estados Unidos tenemos más de 800 millones de compradores, de consumidores. Hay 800 millones de personas que nos pueden comprar. Y China tiene más de 1.500 millones. Entonces, imaginarán ustedes, pues, la importancia que podría tener eh, hacer acuerdos con los chinos. Mm, y para Que este gobierno, de hecho sí, es uno de los que creo que es una de las acuerdos a lo que más Petro le está tirando ahorita. La unión con China, pues para sí mismo poder el tema de asociación, digámoslo así, asociarse con ellos, creo. claro, sí, sí, precisamente lo de la ruta de la seda, que pues, tanto se habló de eso, que si este señor iba a buscar otros caminos, hombre, qué mejor en ese sentido no se puede criticar, porque económicamente hablando a uno lo que le interesa es buscar más consumidores, más compradores. Es como cualquier negocio que usted tenga. Si usted tiene un restaurante, usted lo que quiere es que venga más gente. Y si viene más gente, usted empieza a darse cuenta que hay que mejorar el restaurante, hay que ampliarlo o colocar otro punto, entre otras cosas. Sucede exactamente lo mismo con las relaciones comerciales entre países. Si yo tengo a Estados Unidos con 800 millones de consumidores, pero puedo tener a otro con 1.500 millones de consumidores más, pues fantástico. Pero claro, hay unas rencillas, también hay unas rencillas porque hay unos odios, ¿cierto?, entre unos comunistas que le llaman y otros capitalistas. Entonces, si este capitalista no está de acuerdo con que les continúen comprando ahora a los comunistas, a los chinos, a esos socialistas que le llaman, pues se rompen algunas relaciones. En todas partes, en todas las relaciones, tanto comerciales como humanas, es exactamente lo mismo. Entonces, dicho esto, haciendo ese análisis, yo no quiero comenzar a dar mi postura de las relaciones con Estados Unidos, porque quiero que sean ustedes los que intervengan y simplemente abran su micrófono un momentico y desde su perspectiva, desde lo que ustedes hayan leído, desde lo que ustedes hayan escuchado en las noticias, en la radio, en los canales, en cualquier parte, ¿ustedes qué opinión les merece de cómo se encuentran hoy en día las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? ¿Qué análisis hacen
sobre ello, abran su micrófono y los escuchamos. Entonces, por aquí ya tenemos manitas levantadas. Vamos a darle la palabra a Sebastián Vélez. Sebastián, bienvenido y cuéntenos. Hola, tutor, buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, pues yo pienso que en este momento las relaciones con Estados Unidos pues están mal por todos estos conflictos que están pasando con ellos, con los países vecinos. Y pues en este momento la posición de Colombia es como no dejarse como gobernar totalmente por Estados Unidos. Sino estamos buscando como independencia económica, buscándola por otros países, como lo que es los países árabes, por China, que son ahorita las potencias mundiales más grandes. Ok, muchas gracias, Sebastián. Perfecto. Esperamos que cualquier cosa vuelva a levantar su mano si quiere volver a intervenir. Bueno, Listo, tutor, estamos de vale, muchas gracias. acuerdo. Excelente. Entonces, Natalia, ¿qué nos cuenta sobre esto? Bueno, profe, pues históricamente Estados Unidos se han creído los reyes y dueños del mundo, por eso han armado guerras en muchos países simplemente por, por sus economías. Y un poco esa es la crítica que hoy hace el presidente Petro y es por qué le tenemos que seguir, o sea, por qué Estados Unidos tiene que venir a gobernarnos si nosotros tenemos nuestro propio gobierno, ¿sí? Y, si nos, y claro, evidentemente Estados Unidos sigue siendo una potencia internacional, pero pues también hay países como China que también podrían un poco suplir esas necesidades que nosotros tenemos como un país tercermundista, pero, y digamos que sin tener que depender siempre de Estados Unidos y del gobierno de turno que llegue en Estados Unidos, que hoy pues tienen a Trump, que es una persona que pues parece en muchos momentos que está fuera de sus cabales y que simplemente por lo que se le ocurre un día, entonces arma una guerra en un país, porque se le ocurrió un día que entonces el presidente de acá era narcotraficante, entonces públicamente sale a afirmarlo sin tener ningún tipo de pruebas, sin ni siquiera fijarse en datos, porque los datos de este gobierno han sido totalmente diferentes a los de gobiernos anteriores. em, pero simplemente porque al man se le ocurrió, entonces salió a decir que que digamos que el gobierno era narcotraficante. Entonces yo sí creo que es una postura muy valiosa el hecho de, pues, un poco desligarse de Estados Unidos y buscar otras potencias, que en este momento sería China, em, que pueda como un poco suplir esas necesidades que como país tenemos. Ok, interesante análisis. Muchas gracias, Natalia. Y ya Natalia toca otro temita adicional que vamos a ver si de pronto Jonathan, que tiene levantada la mano, nos habla también, que es lo de la lista OFAC, ¿cierto? Esa lista Clinton que le llama. Jonathan, adelante, ¿qué nos quiere comentar? Buenos días, profe, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, pues si uno haciendo un análisis eh, en estos momentos de la relación de Estados Unidos-Colombia, primero pues hay que mirar que estas represalias que ha tomado Estados Unidos contra el presidente de Colombia es algo más político que en el punto económico. Recordemos que inicialmente el presidente de los Estados Unidos había amenazado con aranceles al país, pero optaron por no hacerlo, pero sí sancionar al presidente. Entonces, primero, pues hay un tinte político en todo este tema más que económico. El presidente Gustavo Petro pues ha intentado abrir nuevos mercados a nivel internacional, como su acercamiento que ha hecho con China a través de la ruta de la seda, y esto también es algo que le ha molestado a los Estados Unidos. Recordemos que pues ellos están tratando que países de Latinoamérica pues no se acerquen tanto a China, como disminuir esa influencia de China en esta región del continente. Otro tema pues, importante a que mirar es que si bien podemos ver, al parecer los Estados Unidos se están dando cuenta que el tema de libre comercio no es tan bueno, porque pues con estas medidas arancelarias que ha tomado el presidente Donald Trump, si recordamos el curso
la historia de la economía, pues los mercantilistas eran los que aplicaban estos aranceles para proteger sus economías. Y esto es lo que hemos podido ver en el presidente Donald Trump, que ha venido haciendo en su país. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer esto para el país? En tanto políticas, yo personalmente puedo analizar que esto que está haciendo el presidente de los Estados Unidos puede despertar un nacionalismo aquí en Colombia, y lo que podemos ver es una continuidad del mismo gobierno, de la misma línea del gobierno que tenemos ahorita, porque pues lo pueden usar como bandera política, esto que está pasando. Otro tema importante que hay que mirar es el tema de ahorita lo que está pasando en el Caribe, con el tema del despliegue militar que tiene este país en el Caribe, y que pues se ve amenazado en un país vecino que es Venezuela, y que podemos ver que esto también puede contraernos a nosotros como país. Ahí sí un tema económico, con el tema de la inmigración, podemos tener más desplazamiento de venezolanos hacia Colombia, y eso significa, digamos, más gasto puede ser del Estado colombiano en atender a esta población. Entonces, resumiendo, yo veo es más un tema más que político que económico, porque pues igualmente se siguen manteniendo las exportaciones a los Estados Unidos. Creo que el tema del café, en estos últimos años han habido mayores exportaciones que en los últimos 21 años que se ha venido exportando el café. Entonces, Estados Unidos no nos ha querido golpear económicamente, porque pues sabe que Colombia ha sido un socio a nivel histórico, o más que socio, ha sido un aplicador de sus políticas económicas. También tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de un sistema político y un sistema económico, pues son dos cosas totalmente diferentes. Recordemos que hay dictaduras que han tenido sistemas capitalistas, como Chile. Era la dictadura en la época de Pinochet, y eso era un sistema capitalista. O sea, que no nos pueden vender el cuento de que el sistema democrático garantiza la participación del capitalismo. No, también hay dictaduras que son donde han habido sistemas económicos capitalistas. China, a pesar de que es un país comunista, tiene un único partido, que es el Partido Comunista, pero aplica un capitalismo de Estado. Entonces tiene una economía capitalista también. Entonces, también hay que saber entender esos dos conceptos, que es un sistema político, que es un sistema económico, para poder, digamos, analizar esta situación. Gracias. Gracias a usted, Jonathan, porque hace un recorrido muy, muy interesante, un análisis bien chévere. Y para también, precisamente, como usted lo dice, hay que entender lo que es un sistema económico de un sistema político. Y efectivamente, lo que uno puede analizar de las relaciones actuales entre Estados Unidos y Colombia es que se trata de una situación política y hasta personal, ¿cierto? Es una cuestión personal, prácticamente política y personal, en el sentido que, lógicamente, el presidente también ha tomado unas medidas que a cualquiera tampoco le gustaría, ¿no? Es decir, ir a la Organización de Naciones Unidas y dar un discurso de estos, pues no a todo el mundo le cae bien. Luego salir de la Organización de Naciones Unidas y con megáfono en mano ir y poner en contra a los militares y decirles que no le hagan caso al presidente Trump, pues a ningún presidente tampoco le puede llegar a gustar eso. Entonces, estas cosas que hace, bueno, aunado a eso, viene la situación de que el señor Gustavo Petro está en contra de la guerra que se vive, porque pues, se dice que hubo un tratado de paz en la Franja de Gaza, ¿cierto? Pero pues lógicamente esos son pañitos de agua tibia que pues si lo miramos, si miramos las noticias, pues siguen matando gente en la Franja de Gaza. Y pues ese fue otro punto que tampoco gustó cuando se habló en la Organización de Naciones Unidas. Entonces es una cuestión política personal de incluir al presidente Petro y a sus asesores y a sus más allegados a una lista que le llaman la lista FAC, ¿cierto? O la lista Clinton.
Me gustaría si de pronto alguien ha leído acerca de la OFAC o de la lista Clinton, cuáles son, de lo que hayan leído, cuáles son las consecuencias de estar en una lista como esta. Démosle la palabra por aquí a Claudia Lorena. Buenos días, profe. No tengo conocimiento sobre lo que Tranquila, preguntan, sí, pero entonces tranquila. voy ¿Cuál a es tu comentar. posición? Ujú. Sí, pues yo siento que de todas formas el presidente, pues es el presidente, es quien toma las decisiones en Colombia de ese tipo, pero sí siento que no ha actuado de manera totalmente inteligente con los Estados Unidos, porque sí ha cometido como ciertos errores, como los que el profe nos venía comentando y siento que eso le puede costar un poco a Colombia. No necesariamente tiene que ponerse a favor, o sea, con los Estados Unidos o hacer lo que ellos digan, porque lo que decíamos, él debe mostrar su soberanía, su independencia como Estado colombiano, pero asimismo hay que saber manejar esas relaciones diplomáticas para que no se tengan consecuencias a futuro, digamos, sin necesidad sí, de pelear. O sea, él debe manejarlo de una manera muy inteligente. Lo otro es que Estados Unidos, siento, está en un punto donde está tratando de persuadir para que de pronto se le haga más fácil tener un gobierno de derecha, digamos, el siguiente gobierno de derecha acá en Colombia. Entonces, pues yo opino eso, o sea, es como más inteligencia de parte del presidente para manejar la situación sin quitarnos nuestra independencia con los Estados Ok, Unidos, para abrirse ajá, más mercados, obviamente en el otro lado, con China, con los Emiratos, pero sin que se le metan al rancho, pues ni ellos, ni los unos ni los otros. exacto. Entonces, si no queremos que se nos metan al rancho, pues tampoco nosotros deberíamos meternos en lo que no nos incumbe, ¿cierto? Entonces, también ha faltado cierta diplomacia, digámoslo así, manejar mejor estas situaciones de parte del presidente Petro y de ahí las consecuencias, que como lo decimos, son consecuencias políticas y personales, porque involucrar a una persona dentro de la lista Clinton, eh, pues, ¿qué significa eso? ¿Significa narcotráfico o significa terrorismo? Alguna de las dos. Terrorismo, lavado de activos. O entonces lavado de activos, ajá. Entonces, los que están en una lista Clinton de la OFAC, entonces no son más que narcotraficantes y terroristas, y esta es una situación bastante grave que a Colombia como tal económicamente no la quieren perjudicar, porque como lo decía Jonathan, Colombia es un aliado estratégico para Estados Unidos, tan estratégico que tiene 7 bases norteamericanas que podrían o pudiesen en algún momento utilizarse para hacer una intervención en Venezuela, pero que lógicamente este gobierno pues no lo va a permitir porque tiene unos ideales pues, que no permite que haya una situación de estas. Pero tiene una posición, además que la posición que tiene geoestratégicamente hablando, pues es la mejor. Colombia comienza abarca el cinturón de Centroamérica y comienza de Sudamérica, el sur de América para abajo, ¿cierto? Entonces, es el principal socio también estratégicamente o geográficamente hablando. En la lista Clinton o FAC, lo primero que se hace es una persona que está dentro de la lista o un grupo de personas que está dentro de la lista, em, se eliminan todas sus posibilidades de negociación, ¿sí? Si el presidente o los que ya están dentro de la lista desean hacer negociaciones, es más, utilizar una tarjeta de crédito. Pongámoslo en el ejemplo sencillo. En este momento, él ni las personas que están dentro de la lista pueden utilizar una tarjeta de crédito. No pueden comprar bienes y servicios de aquí en adelante con dinero en efectivo, ¿sí? Pero no utilizar tarjetas crédito y a veces ni siquiera débito, porque todas estas tarjetas, si ustedes se dan cuenta,
tienen unas credenciales gringas o que son de otras partes. Por ejemplo, que es Visa, lo que es Mastercard. Yo sé que ustedes tienen tarjetas de débito, tienen tarjetas de crédito, y por ejemplo Visa y Mastercard quedan totalmente bloqueadas para hacer cualquier transacción o transferencia. Entonces, empezando con cosas tan sencillas como esa, pues son las consecuencias que trae estar en una lista, y pues de ahí en adelante todo lo que concierne a las relaciones, porque ¿quién va a querer relacionarse con una persona que se encuentra en la lista Clinton? ¿Sí? Por más que sea actualmente un mandatario. Lo peor viene más adelante para el señor Petro y sus aliados. Más adelante viene lo más difícil. Por ahora no es tan complejo. ¿Por qué no es tan complejo? Porque él es el presidente de una nación y tiene unas inmunidades también, digámoslo así, como diplomáticas. Pero cuando deje de ser el presidente de Colombia y se convierte en un ciudadano común y corriente, pues vienen las consecuencias, van a ser más y más complejas. No sé si tengamos por ahí alguna última intervención para terminar este CIPAS, alguien que nos quiera dar como una especie de cierre o algo. Judy, creo que Buenos días. Sí. ¿Con quién, perdón? Buenos días, Mauricio Figueroa. Ah, Mauricio, excelente, Mauricio, un gusto saludarle. Cuéntenos. Sí, me conecté hace poco porque, bueno, estaba, trabajo hasta tarde, entonces me levanto tarde. Entonces, bueno, Tranquilo. sí, en cuanto a la relación de Estados Unidos con Petro directamente, diría que Petro debe como manejar más las cosas desde la cabeza que desde el corazón, que es lo que está ocurriendo. O sea, no puede ver infamias a nivel mundial porque habla sobre eso. Es bueno no quedarse callado, pero también es bueno buscar las palabras adecuadas y respetar también la soberanía de otros países, aunque sean tiranías. Entonces, mira todo lo que ha causado, esperando que esto no escale más porque puede afectar las relaciones de las empresas de Estados Unidos con Colombia, y ahí sí los empleados como yo tendríamos problemas. No me parece. Puesto que esas empresas les pagan a empresas de Colombia, y entonces habría problemas. Entonces, adicional a eso, nosotros tenemos un TLC mal creado, digamos, donde nosotros tenemos una desventaja grandísima con Estados Unidos por la forma de negociación que se hizo en su tiempo. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo ahora, que es diversificar y llevarnos esas exportaciones para otros lugares donde, digamos, que tengamos negociaciones con países que no son tan drásticos como Estados Unidos, o digamos que la relación con Colombia, con Biden, fue diferente. Este es un líder, Trump es un líder que trabaja por emociones y digamos, por señalamientos personales, y no va más allá. Entonces, con ese tipo de líderes hay que tener mucho cuidado. Él es muy volátil. Entonces, lo que se está haciendo,
buscar alternativas de otros países para hacer esas exportaciones, equiparar el volumen de exportaciones que tenemos actualmente con Estados Unidos a llevarlo a otro país. Nos va quitando esa dependencia de Estados Unidos, lo que también es bueno para la economía colombiana, no solamente por el conflicto actual con ese país o con ese presidente. ¿Qué más podría decir? Sí, y creo que en conclusión lo que se debe hacer en este momento es trabajar y hablar con cabeza fría, y que esto no se escale más. Sí, están haciendo mucho en el Mar Caribe, pero ya él lo denunció, ya lo sabe la ONU, ya la ONU se pronunció, entonces que la ONU se encargue de eso. Ya sabemos que el sentir de él es que no maten a nadie, ya sea bueno o malo, no maten a nadie, eso está bien, ya es un presidente de corazón, eso eso está claro. Pero más allá de eso, el presidente, digamos que debe manejar los tiempos y bueno, no involucrarse tanto tanto y menos con ese tipo de presidentes que son tan volátiles. Exactamente. Muchas gracias, Mauricio. Un buen análisis y teniendo en cuenta sus palabras, ahorita voy a dar una conclusión que utilizando sus palabras. Escuchemos entonces a Sebastián y hacemos el cierre. Ay, yo, Judy, sí, dale, Judy. pues primero que habla el compañero Sebastián, que tenía la mano levantada, qué pena. Pero creo que la bajó, creo que la tenía era levantada. Sebastián, ¿usted iba a intervenir? Sí, señor, pero pues si quieres acompañar primero, no hay problema. Dale. Listo, entonces él amablemente le da la palabra a Judy y cerramos con Sebastián. Ok, pues mira, yo digo que en mi opinión la relación que hay entre Colombia y Estados Unidos actualmente ha sido, pues viene en primer lugar, bien, es algo histórico, ¿sí? Porque pues siempre por lo general hemos dependido de perdón, de Estados Unidos. Pensemos en la parte de la cooperación económica, la lucha contra el narcotráfico, el apoyo político entre ellos dos siempre ha sido pues como esa unión, ¿sí? Actualmente, en la actualidad estábamos atravesando la etapa en la que Colombia busca su independencia, que es lo que Petro está haciendo, tratando de buscar su independencia para no depender ya al 100% de Estados Unidos, por ende está buscando otras alianzas, lo que yo indicaba hace un rato, lo que pues la mayoría hemos comentado, es eso, es el tema de independizarnos, porque vayámonos a ciertos tiempos atrás, Estados Unidos siempre ha querido posesionarse sobre Colombia, aunque siempre lo ha sido, pero a raíz de los mandatos de gobiernos que siempre han estado, e independiente de los tratados, eh, eh, Estados Unidos siempre se lleva la mejor parte, ¿sí? Y Colombia siempre ha sido una de las partecitas que, bueno, pues ya porque estamos parte de tratados, por la parte de la comercialización, del apoyo y una cosa, siempre hemos sido dependientes de ellos. Lo que busca Petro es eso, es la parte de independizarnos. Son dos locos, discúlpenme la expresión, tanto Trump como Petro son dos locos, pero son dos locos inteligentes, ¿sí? Son estratégicos cada uno. Más sin embargo, yo no estoy de acuerdo con Trump en muchas acciones que está tomando, que me equivoqué en pocas palabras, o porque le dio la locura, hoy sí, mañana no, entonces eh, se vienen a los ciertos temas, vámonos a los puntos, quitar la visa, poner más temas más que inconvenientes tanto para los mismos norteamericanos como para los otros extranjeros. Entonces ahí es donde yo digo que es donde tenemos que fortalecer. Se te fue el audio, Judy. Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Entonces tú decías que es donde tenemos que fortalecer, ¿qué?
Sí, o sea, yo digo que por lo menos ahí es donde Colombia está buscando es eso, y eso es lo que no le está gustando a Trump, que Colombia está buscando otras alianzas para no depender solamente de Estados Unidos. Entonces, Ok, ese es mi punto. excelente, listo. Muchas gracias. ¿Y Sebastián? Sí, señor, listo. Pues yo para dar un cierre, pues me gustaría que sigamos como país, como tratando de construir nuestra propia identidad económica, más que todo, como digamos en los años anteriores, como ha sido los TLCs, por ejemplo, con los Estados Unidos, las alzas de los aranceles, las pérdidas que han tenido los agricultores, con la subida de, pues, de los insumos, los bajos precios de sus productos. Entonces, nos han como eh, causado muchos daños en nuestra parte económica, solo beneficios propios de ellos. Entonces, ya en este momento lo que Petro está buscando es buscar como alejarnos de eso y buscar como otros intermediarios, otros países para poder nosotros explotar lo que es fuerte de nosotros, que es lo que es nuestra parte de las flores, nuestra parte agricultora, nuestra parte pues de los productos como el aguacate, como nuestras esmeraldas. Entonces es muy bueno que busque como otros aliados para poder así producir, como mejorar nuestra parte económica, como es con ejemplo con, con los países asiáticos. Por ejemplo, digamos Ecuador, que en la parte de infraestructura, la parte vial, que hicieron como acuerdos con, no me acuerdo si era con Corea o con Japón, que construyeron las carreteras. Eso es en un momentico fue que hicieron esas carreteras y es uno de los países suramericanos con mejores carreteras y con pocos peajes. Y acá en Colombia tenemos en cada dos, tres pueblos un peaje y las vías horribles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar nuevas alternativas, potencializar nuestros campesinos, que es mejor dicho, como lo más preciado que tenemos en este país, que debemos nosotros valorarlo. Y de esa manera, pues, buscar los mejores beneficios para ellos también, porque ellos son las personas que son más vulneradas, las personas que son más excluidas. Sí, básicamente eso. Ajá, Entonces sí me gustó lo que perfecto. hizo el presidente, pero sí Menos saberlo valorado. hacer. Sí tiene que saberlo hacer, saber llegar, porque Estados Unidos, todos los presidentes han sido iguales, desde Bush, Obama lo mismo, sino que son diferentes personalidades que lo reflejan diferente, pero todos fueron lo mismo. Obama lo mismo, era una persona como muy tranquila, pero igual él buscaba siempre lo mismo, meterse a Arabia, meterse a los países como Irak, todo lo hizo igual. Entonces, no hay una diferencia en ninguno de los esos presidentes norteamericanos. Ajá, ¿Listo? correcto, Sería gracias. eso. Sí, excelente apunte, Sebastián, chévere. Precisamente me hizo acordar de ahorita el último viaje que hizo el presidente Petro, lo hizo en Arabia. Estuvo en Arabia o está en Arabia, no sé si todavía estará por allá, pero precisamente estuvo buscando eliminar eso que le llaman buscando un circuito corto de comercialización, ¿no? Que le llaman, que es como tratando de eliminar tantos intermediarios para la venta o la comercialización de café con los árabes. Y creo que como que va por buen camino la cosa, de tal forma que los más beneficiados sean precisamente los campesinos, que son los que más se matan pues con sus cosechas y haciéndole tantos procesos a este fruto. Entonces, pronto vamos a tener respuestas a ver de qué hemos logrado con los árabes frente a la comercialización del café. Jonathan, un minutico simplemente para cerrar. Bueno, profe, ya para el tema de cierre, pues yo digo que sí, lo que planteé inicialmente aquí, lo que se han visto es los egos de cada presidente de estos dos países en cuestión, Colombia y Estados Unidos. Pero pues el presidente Petro también ha sido una persona muy razonable porque él perfectamente hubiera podido decidir eh, revocar el permiso de las bases militares en Colombia. Entonces, si al tomar el presidente esa decisión, yo creo que ahí sí habría una repercusión económica bastante para el país. Entonces, a modo de cierre, vio que sí, mira, tenemos en cuenta, el presidente tiene creo que ya 8 meses o menos de 8 meses en el poder y tampoco creo que Estados Unidos se vaya a meter en estos momentos en, en ese juego de subir aranceles a Colombia, sabiendo que hay unas elecciones de por medio y a ellos les interesa pues de seguir de cerca qué va a pasar con las elecciones presidenciales en el país
y las elecciones al Congreso. Entonces, digamos, hay un tinte bastante político en este tema actualmente. Y yo creo que el presidente de Colombia va a usar esto que ha venido pasando como bandera política para pues, él poder continuar su proyecto. Ok, gracias, Jonathan. Muy buenas alocuciones. Los felicito porque veo que andan muy bien informados acerca de la situación social, económica, política de este país y por lo tanto, para darle cierre a estas cipas, tengo que mencionar que estamos de acuerdo con dos cosas. Primera, que estamos buscando alianzas con otros países, en este caso con la ruta de la seda en China, y estamos buscando, como les decía hace un momento, también mejorar las condiciones con los árabes. Y pues eso no tiene nada de malo, es algo que se debe hacer y es totalmente plausible. Y por último, también estamos de acuerdo con que las relaciones se deben manejar con total diplomacia para que esta situación que se está viviendo hoy en día, que afortunadamente no es económica, sino política y personal entre Donald Trump y el presidente Petro, pues para que esta situación no se escalone más y ahí sí no se convierta en una situación económica que ahí sí podemos salir todos afectados. Entonces, gracias a todos ustedes por su participación. Me gustó mucho estas cipas que salió casi como de un momento a otro y estamos pendientes por allí en el foro para que sigamos conversando de nuestros cursos. Entonces, espero que pasen un excelente día. Un abrazo para todos. Gracias, tutor. Igualmente, feliz día, compañeros, buen día. Gracias, profe. Gracias, tutor. Buen día. Chao, bendiciones, gracias. Vale, con gusto.